El hijo consentido avergüenza a su madre. Es muy importante la educación de los hijos y cuando se consiente a uno se le da todo lo que quiere, tratando de que no sufra. Y también es más fácil que corregirlo y instruirlo. Se le da para que no llore, para que esté contento. Se le está preparando para el desastre. Y en casa de Jacob, en ese matrimonio de Isaac y Rebeca, había dos hijos consentidos, Jacob y Esaú. Y en la casa de Jacob había 11 hijos consentidos y había uno que fue educado, que fue instruido, que fue disciplinado, y él respondió a esta disciplina, a esta instrucción, y no fue un hijo consentido. Vamos a Génesis 37. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a posarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables a través de ella, que nos des luz, que nos des de tu espíritu, para que podamos entender, pero sobre todo para que el espíritu la aplique a nuestro corazón y lo cambie hacia ti, nos haga ver tu luz y así tengamos vida. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces tenemos primero a Jacob viviendo en Canaán. Dice el versículo 1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. La vida de Jacob cambió radicalmente. Había llegado desde el extranjero, donde vivió muchos años, a vivir en la tierra de Canaán. Ya viviendo ahí, murió Isaac, su padre,
Y para el funeral se reunieron él y su hermano Esaú. En ese funeral fue la última vez que se vieron, y cada uno se separó para formar una nación, cumpliendo la profecía que había sido dada a sus padres desde antes de su nacimiento, cuando Dios le dijo a la madre de ellos: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 36, el capítulo anterior a este, trata de la genealogía de los descendientes de Esaú, que formó la nación conocida como Edom. Y después Moisés no se vuelve a ocupar más de ellos en toda la escritura. Pero este pueblo, Edom, Esaú, se trata como un rival de Israel. Es un pueblo que rechazó la promesa y despreció la bendición. Entonces es aborrecido por Dios. En Malaquías 1, versículos 2 a 4, dice: y yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacares del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Entonces Saúl fue consentido por su padre, y su fin pues fue la ruina. A partir de aquí, Moisés narra la historia que siguió, centrada en la familia de Jacob. Aunque en los capítulos anteriores se ha dado mucha información acerca de Jacob, la mayor parte trata sobre su persona y su familia. En esta última parte del libro de Génesis, el énfasis se pone en la formación de Israel como una nación, tal como Dios lo había prometido a Abraham, a Isaac y al mismo Jacob. Hay un segundo énfasis en esta última parte del libro, el último relato. Dios le había profetizado a Abraham que sus descendientes serían extranjeros y esclavos en una tierra ajena. Y el instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo esta parte de su profecía fue José, un hijo de Jacob que sería el último de los patriarcas. Después de José, la historia ya no es sobre un patriarca, sino que trata la historia de la nación de Israel, aunque naturalmente la historia siempre trata de hechos de las personas y siempre hay un personaje principal, central, pero de ahí en adelante, de aquí en adelante y hasta el final de este libro, José va a ser la figura central y se verá cómo ascendió hasta ser el principal entre todos los hermanos, el patriarca de la familia. Aunque Moisés está considerando el tema de la familia de Jacob, como dice en el versículo 2, en el siguiente versículo. En la vida de cada uno de los patriarcas se va mostrando algún aspecto de la redención. En Abraham se puede ver claramente la elección, porque fue apartado por Dios siendo él un pagano, idólatra. Fue escogido de entre todo el mundo pagano.
para ser la cabeza del pueblo escogido, para ser la cabeza de la nación de Israel. En Isaac, nosotros podemos ver prefigurada la doctrina de la adopción del hijo de la promesa divina. El primogénito de Abraham, Ismael, representa a los hombres que obran en la carne. Él fue resultado del esfuerzo y los recursos humanos, la naturaleza vieja. Pero Isaac representa el que es nacido por el poder milagroso de Dios, más allá de la voluntad y esfuerzo humano, nacido solo por la gracia, cuando era imposible que el hombre pudiera tenerlo según pues la naturaleza. Es el nacido según Cristo, la naturaleza espiritual del creyente. En Jacob, nosotros vemos el ejemplo del conflicto entre las dos naturalezas en el creyente, la lucha entre la carne y el espíritu. Y también vemos la disciplina de Dios que hay para aquel que debe ser corregido. Despacio, pero ciertamente es seguro el triunfo del espíritu sobre la carne. José ilustra al heredero, que es precedido por sufrimientos y apunta al tiempo cuando los hijos y los herederos reinarán junto con Cristo. Primero vienen los sufrimientos y después la gloria. Mientras la disciplina nos afecta como hijos, los sufrimientos van delante de los que son herederos. Esa es la diferencia entre Jacob y José. En Jacob se ve la disciplina que es propia de un hijo bajo la mano de un padre amoroso para hacerlo participar de la santidad con Dios. En José, sus sufrimientos son los de un mártir, viviendo en rectitud, y después de los sufrimientos viene la exaltación. José es el último de los santos que ocupan una posición destacada en el libro de Génesis. Hay 7 en total. Primero Adán, pues Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y se ocupa más espacio en contar la vida de José que cualquiera de los otros. Hay varias razones para esto. En primer lugar, la historia de José es el eslabón que conecta el Éxodo con Génesis. Los primeros capítulos del libro de Éxodo no se pueden entender sin los últimos capítulos de Génesis. Es la vida de José la que explica el desarrollo notable de los hebreos, de ser un puñado de pastores errantes, una numerosa colonia asentada en Egipto, que forma una nación hasta que es esclavizada por ese imperio. Pero la razón principal de por qué la vida de José se describe con tanto detalle es porque casi toda su vida representa la vida de Cristo. Está en primer lugar el amor de Jacob por su hijo y el aborrecimiento, el odio de parte de sus hermanos. 3 veces en estos versículos que leímos hacen referencia al odio que tenían sus hermanos por él. En el versículo 4 se nos dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. De nuevo en el versículo 5 se nos dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y de nuevo en el versículo 8, y le aborrecieron aún más
a causa de sus sueños y sus palabras. Esto que se dice menciona una doble causa para su enemistad. Primero, ellos odiaban a José porque su padre lo amaba. Lo odiaban por el amor especial que Jacob tenía por él. Segundo, ellos lo odiaron debido a sus palabras. Ellos lo odiaron debido a lo que era y también debido a lo que dijo. Lo odiaban por lo que José representaba. Dios usa su providencia para cumplir lo que se propone. Y esto se ve en cómo se desarrolla la historia. Llevó a José al país que era el imperio más poderoso de esa época, el mismo país al que llegó José a la madurez y pasó un tiempo encarcelado, más tarde a un puesto de honor y poder. Después Dios llevó a toda la familia de Jacob a esa nación que llegó a ser el lugar donde esta familia creció hasta convertirse en una nación. Ahí fue esclavizada y luego fue rescatada por medio de milagros de Dios. Los últimos 14 capítulos de Génesis, empezando con este capítulo 37, nos preparan para el libro del Éxodo. Y ahí, pues todo lo que siguió, la conquista de la tierra de Canaán, la llegada hasta la venida del Mesías. Entonces, pero aquí se empieza narrando cómo los 12 hijos de Jacob llegaron a Egipto y cómo se establecieron ahí, esperando el siguiente paso en el cumplimiento de la promesa que Dios había dado a sus antepasados. La historia de José empieza a contarse con Jacob y su familia viviendo en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob estaba ahora en Mamre, que es en el valle de Hebrón, y por su manera de vivir, continuó con lo mismo que habían vivido su padre Isaac y Abraham, por los mismos motivos. Dice Hebreos 11:13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El estilo de vida nómada y un destino prometido eran actos de fe. Su padre Isaac todavía vivía y Jacob moraba en esa tierra como un extranjero, a diferencia, como decíamos, de Esaú, que se fue a vivir a Seir. Jacob, que había comprado antes una casa, ahora vivía en tiendas, habiendo entendido que, al igual que nosotros, nunca estaremos en casa en este mundo. Tenemos al joven José. En el versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Cuando aquí Moisés dice que es la historia de la familia de Jacob, pues quizá esperaríamos que empezara a narrar la genealogía de la familia como
como hizo con Esaú. Pero esta genealogía es pospuesta hasta Génesis 46, donde se da la lista de los que entraron en Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos. En cambio, empieza a relatarnos la historia de José, que se convierte en la historia más importante de todas las historias de los hijos de Jacob. En ese momento, leímos que José tiene 17 años, y aunque era el preferido de su padre, fue educado para trabajar. Él era pastor de ovejas como sus hermanos. Esta edad, 17 años, era la que tenía cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Después se presentó delante de Faraón cuando tenía 30 años y vivió hasta los 118. Nada más 17 años fue instruido por su padre, pero toda su vida él vivió con una fe sólida. Y vemos, es significativo que desde temprano, desde edad muy temprana, tenía altos valores morales. Si veía a sus hermanos comportándose de una forma que no honraba a su padre, José entendía que tenía que hacer algo. Quizás les decía algo, pero lo decía a su padre. Y es comprensible que este rasgo pues no lo hiciera muy apreciado por sus hermanos. José tenía una relación muy cercana con su padre. Por el amor que Jacob tenía por la madre de José, Raquel, pues seguramente pasaba la mayor parte del tiempo con ellos, con ella y con el que era hasta entonces su único hijo, José. Ahí instruyó a José en la fe. Por el desarrollo de su vida, podemos ver que José tenía una fe verdadera. Oyó de la promesa que recibió primero Abraham, después Isaac, y cómo Dios se la confirmó a su padre Jacob. Y él también la creía y vivió por ella. Él nunca dudó del cuidado de Dios, aunque estuviera encerrado en un pozo, aunque fuera esclavo o aunque estuviera en la cárcel. Siempre confió en la promesa y que Dios cumpliría de alguna manera el propósito final. Dice en Hebreos 11:22, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, que sus huesos regresaran a la tierra de Canaán. El joven, como se le llama, esta palabra puede significar que era un aprendiz o un practicante. Es posible que estuviera aprendiendo y preparándose para hacerse cargo de todos los rebaños de su padre. Dice que estaba con los hijos de Bila, que era la sierva de Raquel, que era la madre, por lo que muy probablemente después de la muerte de Raquel, ella siguió pues, criándolo. Estos hijos eran Dan y Neftalí. También dice que estaba con los hijos de Silpa, que era sierva de Lea. Los hijos de Silpa eran Gad y Aser. Esos eran hijos de las concubinas de Jacob. Y por eso mismo no eran tan hostiles contra José. Se entiende que José tenía la supervisión de los rebaños. El puesto de pastor encargado le podría ser dado a él
por ser hijo de la esposa que se podría considerar como la esposa principal, por ser la más querida de las esposas de Jacob, y también por sus cualidades superiores de carácter. Y si él estaba investido con este puesto, él obraba no como un chismoso, sino como un mayordomo fiel que informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. Los hijos de Lea eran los mayores en edad, y también eran hijos de la primera esposa que tuvo Jacob, y eran los que tenían la mayor antipatía contra José. Ellos se sentían con mayores derechos que los demás, y eran violentos y orgullosos, como se ve en su venganza allí en Siquem. Y parece que con sabiduría José trataba de evitar compañía. Dice en el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Pues José era el hijo amado de Jacob. Aquí se le llama Israel, pero es la misma persona. Lo amaba más que a todos sus hijos, en parte por su madre, a la que Jacob amó, y en parte por cómo era José. Demostraba respeto y amor a su padre, por lo que él era un gran consuelo en su vejez. Era de un carácter muy diferente al de sus demás hijos, y en él puso su esperanza. Benjamín era el menor de sus hijos, el que había tenido a una mayor edad. Benjamín era más el hijo de su vejez que José. Y además, su madre murió cuando nació Benjamín, por lo que podía esperarse que él fuera el favorito. Y de hecho se convirtió en el más protegido por su padre. Pero Jacob tenía por José un afecto muy especial, el hijo de su vejez. Esta expresión se refiere a un hijo sabio, uno que tenía la prudencia y sabiduría superiores a los años de vida que tenía. Por eso confiaba en él y lo amaba. Jacob debería haber sabido de los problemas que traería favorecer a uno de sus hijos, recordando su propia infancia, en la que su padre favorecía a su hermano Esaú y su madre a él. Al final, este favoritismo los hizo enemigos, al grado de que había amenazas de muerte de su hermano contra él. Pero frecuentemente los hijos, en este caso Jacob, repiten los errores de sus padres, porque es lo que ellos vieron en su casa, es lo que aprendieron en sus primeros años. Sus padres son un ejemplo, es lo que vieron cómo se hacían las cosas, y la tendencia natural es a imitarlos. Su favoritismo preparó el camino para el rechazo de José por parte de sus hermanos. En su caso, su padre amaba a su hermano porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca lo amaba a él. Su propio padre había favorecido a su hermano, a Esaú, que era su hermano mayor, y Jacob sabía muy bien lo que se sentía ser discriminado.
Sin embargo, aquí estaba él cometiendo precisamente el mismo error. No importan los motivos, el resultado es la división en la familia, entre los padres, porque uno favorece a uno y el otro al otro, y también entre los hijos. Este es un reflejo de una vida de egoísmo, centrada en sus propias personas y no en Dios. La satisfacción se busca en la relación con las personas que le agradan a cada uno. Y como Dios no está en primer lugar, todo se desordena. Siempre puede haber algún motivo por el que un padre se identifique más con alguno de sus hijos. Que es una bendición tener hijos que se hacen merecedores del amor particular de sus padres. Lo prudente es que los padres no hagan diferencia entre un hijo y otro, a menos que la responsabilidad o irresponsabilidad o la conducta desordenada de los hijos dé un motivo grande y manifiesto para hacerlo. El gobierno paternal debe ser imparcial y llevado a cabo con mano firme. El diseño de Dios para la familia es que esté construida sobre la roca, sobre Cristo. Y si en un matrimonio entre un hombre y una mujer, como era el de los padres de Jacob, se presentó el problema, es muy difícil que no se hubiera dado en el matrimonio de Jacob, donde había un padre y 4 madres. La situación se complica cuando los hijos pues, son solamente de uno de los padres. Ahí va a haber favoritismo y será casi imposible evitar. Solo cuando se cambie el corazón por medio de Cristo. Pero la familia debe ser el lugar donde los hijos aprenden acerca de la fe. Es donde deben no solo escuchar el Evangelio, sino verlo en la vida de los padres. La vida devocional es importante, pero es más importante ver aplicados en la vida los principios de amar a Dios sobre todas las cosas. De ver en el matrimonio cómo el esposo ama a la esposa y cómo ella lo respeta y está sujeta. Ver cómo los padres son una figura de Dios para ellos, para los hijos, y no los exasperan, como dice Pablo. Y la peor manera de exasperarlos es hacer distinción entre ellos. Jacob le mostró preferencia hacia José y le hizo una túnica de diversos colores. Y con eso demostró que tenía preferencia por él. Usualmente la túnica era la prenda común de vestir en esa época. Se usaba para el vestido diario, se usaba hasta para trabajar. Era algo que se ponía sobre el cuerpo, era sin mangas, no tenía mangas, y llegaba hasta las rodillas. El propósito que tenía era cubrir, vestir, cubrir el frío, proteger. Y era muy simple, tanto en hombres como en mujeres. Y no eran teñidas estas túnicas. Teñir una tela en esa época era muy costoso. Conseguir tinte se tenía que hacer una labor muy complicada. Pero la túnica que le dio Jacob a José era una túnica larga, una túnica con mangas y teñida de diversos colores. Una túnica así era muy valiosa. Y definitivamente no era una túnica de trabajo. Esta
túnica distinguía a José, lo hacía diferente a sus hermanos, como alguien especial, y mostraba la intención de darle más honores. Era una vestidura de la realeza. En 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 18, se habla de una túnica de este tipo que era para las hijas de los reyes. Dice ahí, y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Otra mención de este tipo de túnicas es en el libro de Jueces, cuando Sísara, al ir a recoger el botín, decía a su madre que las túnicas de colores eran para él, para el vencedor. Pues con esta túnica que se le dio a José, es posible que todos, incluyendo al propio José, pensaran que su padre le iba a dar a él los privilegios de la primogenitura, como finalmente ocurrió. La túnica que le hizo era la declaración de Jacob que decía a todos que José era su hijo amado. En los evangelios vemos que el Padre ama a su Hijo Jesucristo y le ha dado todo. Dice en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo, todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas son para Él. Fueron hechas por Él y por Él. Todo el universo es suyo. El universo no fue hecho para el hombre. Por Él, por Cristo, fueron hechas. Y Él las ostenta con su poder. Lo único que importa y lo único que tiene valor en todo el universo es Cristo. Todo es para Él y para su gloria. Cuando Cristo caminó por este mundo, Dios el Padre declaró que era su Hijo amado. Cuando era bautizado en el río Jordán, lo hizo saber con su propia voz. Dice en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios ama a su Hijo y está complacido con Él por su obediencia perfecta. Y le dio no una túnica preciosa, le dio todas las cosas. Y Cristo no dudó en dejar todo. Se despojó a sí mismo, dejó su lugar de honor que ocupaba para cumplir con la voluntad de su Padre. En la eternidad pasada hizo un pacto para salvar al pueblo que Dios le había dado, un pueblo que estaba perdido y esclavizado por el pecado. Y llegado el tiempo, sabiendo a lo que iba, se humilló y voluntariamente puso todo, hasta su vida, para salvar a ese pueblo. Él también tenía una túnica de mucha calidad, a la que también renunció para ir a la muerte. Dice el Evangelio de Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Era una túnica, pues, de buena calidad. La tomaron los soldados, dice, pero Él la entregó. Él dio todo. Él entregó la túnica porque, a diferencia de José, cuando a José
se la quitaron sus hermanos, lo tomaron desprevenido, pero él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice el versículo 4: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Si había alguna duda de la preferencia de Jacob por José, la túnica que le dio fue la puntilla. Los demás hijos lo resintieron. Seguramente se preguntaban, ¿y nosotros qué? Y si a esto se suma que consideraban a José un soplón o un chismoso y un fastidio, no podía ocurrir otra cosa que aborrecieran a José. El favoritismo de Jacob hacia José fue un motivo obvio de conflicto en la familia. Los hermanos, naturalmente, lo aborrecían porque el padre lo amaba y lo favorecía. Tenemos los sueños de José. Primero en los versículos 5 a 8 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Dios no se le apareció a José durante su vida como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, es evidente que estaba con él como estuvo con ellos. José era piadoso e inclinado al bien y recibió misericordiosas revelaciones por medio de sus sueños que resultaron proféticos. Esos sueños lo prepararon para las tribulaciones que había de pasar y así tendría una expectativa de lo que sería el final. Los sueños le revelaron a José algo de lo que el futuro le deparaba. José tuvo un sueño, pero no se lo cayó a pesar de que podía ser ofensivo para sus hermanos. Se los contó y por eso lo aborrecieron todavía más. En este sueño el relato solo consistió en símbolos. Todos juntaron manojos en el campo y los manojos de los hermanos rodearon el manojo de José y se inclinaban ante él. Sin decir una sola palabra, Dios estaba permitiendo que José supiera que lo estaba escogiendo a él para ocupar una posición especial de liderazgo. Que los manojos de sus hermanos se inclinaran ante el de él daba a entender que vendrían a rendirle homenaje cuando lo buscaran para obtener trigo. Sus manojos vacíos se inclinaban ante el suyo lleno. El propósito de Dios era revelarle por adelantado sus designios a José. No era para darle algo de qué jactarse. Dios sabía los años y días difíciles que venían y quería que José lo supiera por adelantado mediante estos sueños para darle confianza, y José la iba a necesitar. Los hermanos de José carecían de madurez espiritual y de amor fraternal para comprender
la especial revelación divina que José compartió con ellos. Lo aborrecía por el trato preferente que recibía de su padre. Después de escuchar los sueños, lo odiaron aún más. Ellos entendieron perfectamente el significado del sueño. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Se dieron cuenta de que hablaba de ellos y la realidad correspondió exactamente con esa interpretación. Pero ellos se ofendieron. Tú que eres más joven, reinarás sobre nosotros que somos mayores. Tú que eres uno solo, señorarás sobre nosotros que somos muchos. No creían que iba a tener autoridad sobre ellos, pero que José se los dijera causó que lo aborrecieran aún más. Dicen los versículos 9 a 11. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pues tuvo otro sueño, y por la reacción que habían tenido sus hermanos al primer sueño, pues no era prudente que se los contara. Pero José no cayó y se los contó a sus hermanos y a su padre. En este sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esto indicaba que toda la familia dependería de él y en un momento le estaría muy agradecida. La descendencia de Abraham sería como las estrellas. El sol, la luna y las estrellas representaban esa descendencia, no solamente a los hermanos de José. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, está esa figura de una mujer vestida de sol, sobre la luna y las estrellas, y eso hablaba de la venida de Cristo por medio de la nación de Israel. Pues a su padre, este sueño le sorprendió, pero en sus hermanos desató envidia, porque ese sueño indicaba el liderazgo de José, confirmando lo que decía el símbolo de la túnica que había dado su padre. Ninguno de ellos estaba dispuesto a venir a postrarse ante José. Sin embargo, esto se iba a cumplir. Y eran dos sueños en el mismo sentido, lo que indicaba que Dios se apresuraba a hacer esto, así como después lo dijo a José con los dos sueños de Faraón. Volviendo a los evangelios, los judíos, que eran los hermanos de Jesús según la carne, lo aborrecieron de la misma manera, porque era el Hijo amado. Por ejemplo, en Juan 5:18 podemos leer: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y hay muchos pasajes en ese sentido. Y también lo odiaban por sus enseñanzas, por lo que les decía. Por ejemplo, en Lucas 4:28-29 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad
y los llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Para los hermanos, este fue otro incidente entre hermanos que pronto olvidarían. Pero Jacob meditaba en esto. Él se dio cuenta que los sueños venían de parte de Dios y no sabía ni cuándo ni cómo, pero Dios estaba mostrando lo que iba a hacer. Los sueños decían que José tendría un destino elevado. Eran anuncios divinos de su futura exaltación, un futuro de exaltación y gloria que es prometido al que primero aparecía despreciado, aborrecido, en la bajeza, en la deshonra. Y eso nos recuerda que María, la madre de Jesús, guardó y meditó lo que se decía sobre Jesús. Primero cuando oyó lo que decían los pastores, cuando fue presentado en el templo y vinieron a profetizar sobre él, Simeón y María, y después, ¿cómo se llama? Ana. Y después, cuando a los 12 años estaba en el templo con los doctores de la ley, y él dijo, Jesús dijo, cuando le preguntaron qué hace ahí, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Las profecías que se habían dado desde el principio y que empezaban a cumplir, se trataban sobre un niño nacido en un pesebre, humilde. Iba a nacer en Israel, un hijo que fue dado, que fue preanunciado, fue profetizado, y ese niño llegaría hasta lo más alto. Dice en Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A su madre, a la madre de Cristo, el ángel le declaró, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 31 a 33. Nosotros podríamos pensar en imitar a Jacob, así como pensamos en imitar a Cristo. Pero no los podemos imitar. No podemos imitar a José, porque nosotros somos los hermanos de José. Somos los hermanos carnales de Cristo. Somos como esos escribas y fariseos que rechazaban a Cristo. Nosotros lo rechazamos, pero Él vino para salvarnos, para darnos vida. Él nos revela al Padre, lo que dice el Padre, lo que quiere el Padre. No lo rechaces más. Él fue enviado delante de nosotros a Egipto, al mundo. Nosotros consentimos. Nosotros pensamos mal de Él. Pero Dios lo encaminó a bien, para que su pueblo no perezca. Él
es el Hijo amado. El Padre ama al Hijo, todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Cristo, por ese Hijo amado que vino a tomar nuestro lugar, a sufrir en nuestro lugar, a ser vendido, a ser sacrificado, para que nosotros no pereciéramos, para que no fuéramos al infierno. Ayúdanos, Padre, muéstranos a Cristo en tu Evangelio, que entendamos la gracia, la providencia, cómo obras en nuestra vida, cómo nos has traído a tu casa, a la casa de Jacob, en esta iglesia, el pueblo de Jacob del Nuevo Testamento. Ayúdanos, Padre, sálvanos, salva tu iglesia, hazla perseverar aún en este tiempo, un tiempo difícil, en el que hasta juntarse es difícil, pero estamos aquí para adorarte, para ponerte en el lugar que te corresponde y glorificarte, haciendo lo que tú quieres que hagamos en este día, el día del Señor. Ayúdanos, Padre, que todo sea para nuestro bien y para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo.